¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarlos a todos ustedes. Espero que hayan tenido un gran inicio de año y que este 2018 esté lleno de éxito y de prosperidad para todos y cada uno de ustedes. Hoy quiero hablar sobre el primer aniversario luctuoso de uno de los grandes pensadores del siglo XX y de lo que va del siglo XXI. Y me refiero sin duda alguna al sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman, quien abordaba temáticas muy eclécticas, muy constante. Su producción académica, su producción literaria, lo veíamos con demasiada frecuencia en videos de YouTube, en Facebook, criticando a las propias redes sociales y haciendo mención sobre las problemáticas que vivían las sociedades actuales. Eh, Uno de sus últimos libros, del cual ya no vio publicado, ya no le tocó ver publicado, puesto que él murió el 9 de enero del 2017, hace exactamente un año, es Retrotopía, que habla sobre la política de la memoria, en donde nos dice que anhelamos el pasado, que estamos en una enorme búsqueda por retomar las cosas del pasado, que a veces las idealizamos de una manera tan irracional que las llegamos a transformar en una manera como a nosotros nos hubiera gustado que fuesen, pero que no fueron de dicha forma. Y la política de la memoria ha estado siendo utilizada por diversos políticos en todo el mundo de distintas ideologías. Eh, Quizás se pueda ser utilizada para analizar el fenómeno populista, que es la palabra populista y el populismo han estado muy de moda en la arena política, sobre todo desde la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, pues de hecho desde que anunció su, su pretensión por asumir dicho cargo, por contender por dicho cargo, eh, podemos encontrar en su discurso algunos elementos de la política de la memoria, que cuando este libro sale, que fue en, bueno, la versión castellana desde luego, en agosto de 2017, yo lo adquirí los primeros días de agosto, es este de, ¿dónde lo tengo? Acá, Retotopía, por Sigmund Bauman, editorial Paidós. Venía también de la mano con otro libro que comenzaba a leer eh, en aquel entonces, eh, para combatir esta era de Rob Riemann, el pensador también muy actual y muy activo neerlandés. Eh, Ambos nos hablan sobre cómo se puede usar una idea del pasado para traerla al presente y con persuadir a través de cierta retórica, de ciertas técnicas de manipulación y de persuasión a las personas de que el pasado era mucho mejor que lo que estamos viviendo y que el futuro de ninguna manera va a ser muy bueno. No va a ser tan bueno jamás como fue el día de ayer. Eh, y precisamente con Trump podemos ver su eslogan de campaña era eh, hagamos a América grandiosa de nuevo, Make America Great Again. Entonces, diciendo que en algún momento Estados Unidos fue quien lideraba al mundo, quien marcaba cuál sería el orden global. Ahora ya no es así, puesto que por precisamente por la globalización se han perdido empleos, se han perdido supremacía y culpa a los latinos, especialmente a los mexicanos, como bien sabemos, a los musulmanes, a los eh, asiáticos, principalmente a los chinos, quizás también a personas que forman parte de su propia cultura, de su propia gente, como los afroamericanos. Entonces son los culpables de la actual situación y de el supuesto declive
de la sociedad americana. Ya lo podemos ver con un análisis de el sociólogo americano Samuel Huntington, quien murió hace ya casi 10 años, en su libro ¿Quiénes somos? Donde dice, bueno, hace un gran análisis sobre la cultura americana, pero da a entender que el americano es blanco y protestante. Fuera de ello, no puede ser considerado un americano. Entonces, lo que nos apunta a la política de la memoria, el anhelo por el pasado, la nostalgia, las añoranzas, es decir, ok, miren, además de que en el pasado estábamos mucho mejor, llegaron otras personas a los que se les usa como chivo expiatorio para culparlos por la incapacidad del gobierno de poder controlar la política interior y decir, si ellos salen de nuestro territorio y si nosotros volvemos a tomar el espíritu patriota nacionalista, nuestro país va a volver a ser el mismo de antes. Podemos desde luego utilizar otros ejemplos. Podemos ver cómo uno de los que señala Bauman en su libro es el retorno al estado natural de violencia, que como bien sabemos lo abordó Hobbes en De Shive y en El Leviatán, es decir, que el hombre en un estado de naturaleza se encontraba como un total salvaje, que el hombre era un lobo para el hombre, en donde peligraba la persistencia de la especie, por lo cual crean un pacto y el hombre se vuelve pacíficamente, entre comillas, pero hoy podemos ver que el hombre es cada vez más un lobo para el hombre. Nos hemos vuelto muy violentos, nos hemos vuelto también muy cerrados, queremos volver a las tribus, queremos encerrarnos en nuestra zona de confort y solamente un círculo muy reducido, muy cercano de personas puede pertenecer a él. Después hablaré un poco más al respecto. Pero es por eso que vemos la segregación, vemos el rechazo a lo que consideramos diferentes. Inclusive, nosotros hablamos como mexicanos de la discriminación que sufren nuestros paisanos, nuestros compatriotas en tierra de los Estados Unidos. Sin embargo, no nos podemos ver el trato que no nada más las autoridades ni la policía le dan a los migrantes, sino la actitud que la sociedad en general toma contra ellos, toma contra todo lo que sea diferente y todo lo que no sea considerado igual o superior. También nuestra forma de pensar no está tan lejana a la forma de pensar de los americanos. Quizás ellos sean más radicales, quizás tengan más poder, pero tenemos que tener mucho cuidado con la manera en la que nos expresamos, nos pensamos y sobre todo con la que actuamos. Podemos ver utilizar la política la retrotopía, que en sí es una utopía del pasado, como con ejemplos más triviales, más cotidianos, para que sean entendibles, inteligibles para todos, que es lo que vimos en Bauman, que su obra fue dirigida, sobre todo la de los últimos 18 años, para todo el público, no solamente para especialistas. Es un sociólogo de la vida cotidiana. Vimos que la inteligibilidad de Bauman nos hizo comprender problemáticas que estaban presentes en nuestras vidas y que no éramos capaces de captarlas. Quizás también porque algunos teóricos planteaban cuestiones muy complejas para determinados públicos. Pero bien, el anhelo lo podemos ver, como bien lo decía yo, con ejemplos más simples. Por ejemplo, mi generación es la llamada generación millennial. Nosotros crecimos en los 90, nos identificamos con cierta música, con ciertas series, con caricaturas, con programas de televisión,
con ciertas modas, eh, con alimentos, con cualquier cosa que ustedes quieran. Que cuando nosotros escuchamos otro tipo de música, a menos que sea un caso raro como el mío, que yo escucho música clásica o música eh, rock de los 80, eh, pero crecieron en los 90 y empezaron a escuchar música pop, no sé, rock alternativo, Nirvana, Radiohead, pues se sienten identificados con ellos. Quizás también pasará lo mismo con las caricaturas. Nosotros he tenido pláticas con varios millennials de distintas edades y coincidimos en que vivimos una época muy buena en cuanto a entretenimiento entre las series y las caricaturas, que eran muy buenas. No lo consideramos ahora de las actuales. Y posiblemente la generación Touch, que es la posterior a la nuestra, pues no va a considerar las posteriores. Y quizás la de nuestros padres no consideran tan buena nuestra propia programación, la programación que nosotros disfrutamos tanto. Bien, eh, Bauman también nos hablaba de la pérdida de sensibilidad, que ya lo venía abordando, del que nos son indiferentes las personas y las problemáticas que viven nuestros semejantes. Hemos perdido el sentido de comunidad, nos hemos convertido cada vez en seres más individuales, en autointeresados, en egoístas, lo cual genera que la política se dificulte. ¿Por qué? Porque al encerrarnos en una cápsula no nos va a interesar lo que pasa en el exterior. Por lo tanto, si yo estoy bien, ¿qué me va a importar si la persona que vive enfrente de mí tiene algún tipo de problema en su vida diaria? Por eso es importante retomar ciertos valores éticos y morales. Acá hay un muy buen libro de Bauman, Ceguera Moral. También lo recomiendo bastante. Podemos ver también que Bauman nos hablaba sobre el uso de las redes sociales, el cual puede ser muy bueno, puesto que el Internet nos permite acceder a distintos tipos de datos e informaciones que hace 40 o 50 años eran inconcebibles, no podemos acceder a ellos, por lo cual ahora tenemos dicha facilidad, podemos aprender más allá de lo que se nos enseña, lo que se nos enseña en las aulas de la escuela o de la universidad. Nuestro aprendizaje ya no es tan limitado y puede ser a distinto ritmo y podemos aprender bastante. El único límite es nuestra propia voluntad. Sin embargo, el uso excesivo y el uso desvirtuado que se le puede dar a las redes, sobre todo a las redes sociales, puede causar daño. Bauman decía que la diferencia entre una comunidad y una red es que a las comunidades no nos pertenecen. Nosotros pertenecemos a una comunidad, formamos parte de ella y tenemos que tener cierto rol, ciertas responsabilidades, ciertos deberes, pero también nos debe retribuir algunos beneficios, algunos privilegios el pertenecer a determinada comunidad. Sin embargo, las redes, y voy a usar las redes sociales para ejemplificarlo de una manera más clara, lo que provocan es que haya